¿Alguna vez te has preguntado qué secretos oscuros se esconden tras las sonrisas corteses de las familias respetables? En la Puebla de 1932, Ernesto Montero regresa a la mansión familiar para investigar la misteriosa desaparición de su prima Carmen. Lo que encuentra es una cena de Pascua, donde la normalidad es solo una fachada que oculta rituales ancestrales y un guiso cuyo ingrediente principal desafía toda moral humana. Si estás viendo esto, comenta desde qué ciudad nos acompañas y a qué hora te has atrevido a adentrarte en esta historia. Suscríbete ahora, pues lo que estás a punto de escuchar podría cambiar para siempre la forma en que miras a los ojos a tus seres queridos durante la próxima cena familiar. Acompáñeme y descubra la historia completa. El polvo del camino se adhería a los zapatos de Ernesto mientras avanzaba por las calles empedradas de Puebla. El año 1932 había comenzado con una extraña sequía que castigaba la región, convirtiendo el aire en una sustancia densa y amarillenta. Las campanas de la catedral acababan de anunciar las 6 de la tarde cuando finalmente divisó la casa de los Montero, una imponente construcción colonial de 2 pisos con balcones de hierro forjado y paredes de un amarillo deslavado por el tiempo. Había viajado desde Ciudad de México tras recibir la carta de su tía Dolores, una misiva breve pero inquietante. Tu prima Carmen ha desaparecido. Hace 3 semanas que no sabemos de ella. La policía no hace nada. Ven pronto, sobrino. La carta llevaba el sello de urgencia, algo inusual en su tía, una mujer de carácter sereno que nunca se alteraba por nada. Al llegar frente a la puerta de madera tallada, Ernesto ajustó el nudo de su corbata y se limpió el sudor de la frente con un pañuelo blanco. La casa de los Montero siempre le había provocado una extraña inquietud desde niño cuando visitaba a su familia durante las vacaciones. Quizás eran las sombras alargadas que proyectaban los árboles del patio interior, o tal vez el eco que producían los pasillos, como si las paredes guardaran secretos entre sus grietas. «Ernestito, gracias a Dios has llegado», exclamó tía Dolores al abrir la puerta, abrazándolo con fuerza. Su cuerpo delgado temblaba ligeramente. Ernesto correspondió al abrazo, notando que su tía había envejecido considerablemente desde la última vez que la vio. Las arrugas se habían profundizado en su rostro y su cabello, antes negro como el carbón, ahora mostraba numerosas canas. «Tía, vine lo más rápido que pude. Cuénteme qué ha pasado con Carmen». Dolores miró nerviosamente hacia la calle antes de cerrar la puerta y conducirlo al interior de la casa. El salón principal estaba exactamente como lo recordaba. Los mismos muebles de caoba lustrada, las cortinas de terciopelo rojo, los cuadros religiosos en las paredes. Solo había una diferencia: el ambiente estaba impregnado de una tensión palpable. «Tu tío Augusto está en su despacho. Será mejor que hablemos los 3 juntos», susurró mientras lo guiaba por el corredor. El despacho de tío Augusto era un pequeño santuario de masculinidad en aquella casa. Estantes repletos de libros, un escritorio macizo y el perpetuo olor a tabaco flotando en el aire. El hombre, que ahora rondaba los 60 años, se mantenía erguido como un militar, con su bigote perfectamente recortado y el cabello engominado hacia atrás. Sin embargo, sus ojos, habitualmente severos, ahora reflejaban una preocupación inusitada. «Ernesto, gracias por venir», dijo sin levantarse, indicándole con un gesto que tomara asiento. «Supongo que Dolores te ha puesto al tanto de la situación». «Solo lo básico, tío, que Carmen lleva 3 semanas desaparecida». Augusto intercambió una mirada con su esposa antes de continuar. Carmen salió de casa el 15 de febrero para visitar a una amiga suya, Consuelo Ortega. Según Consuelo, mi hija nunca llegó a su casa. Nadie la ha visto desde entonces. Ernesto frunció el ceño. ¿Han reportado su desaparición a las autoridades? Por supuesto, respondió Augusto con cierta irritación,
Pero el comisario Velarde es un incompetente. Dice que seguramente Carmen se fugó con algún pretendiente. Mi hija no haría algo así. Ella es una señorita decente, educada en el convento de las Hermanas de la Caridad. Dolores extrajo un pañuelo de su manga y se secó una lágrima. Carmen estaba comprometida con Roberto Huerta, el hijo del banquero. La boda estaba programada para junio. Todo estaba listo. Su voz se quebró. Ella estaba ilusionada, Ernesto. No tenía motivos para huir. Ernesto conocía bien a su prima. Carmen, 2 años menor que él, siempre había sido una joven obediente y reservada. La recordaba como una niña tímida que prefería la compañía de los libros a los juegos bulliciosos. Ahora, a sus 22 años, seguía siendo esa persona discreta que cumplía con las expectativas familiares. ¿Y qué dice Roberto sobre todo esto?, preguntó. Un silencio incómodo se instaló en la habitación. Augusto carraspeó antes de responder. Roberto está preocupado, naturalmente. Pero su padre le ha prohibido involucrarse demasiado en la búsqueda. Los Huerta son gente importante, comprenderás. No quieren verse envueltos en un escándalo. Aquello no tenía sentido para Ernesto. Si su prometida desapareciera, él removería cielo y tierra para encontrarla. «Necesito ver la habitación de Carmen», declaró poniéndose de pie, «y hablar con la última persona que la vio». «Esa sería Remedios, nuestra cocinera», explicó Dolores. Ella preparó el desayuno para Carmen la mañana que desapareció. El dormitorio de Carmen parecía congelado en el tiempo. La cama estaba perfectamente hecha, los objetos personales ordenados sobre el tocador, y el armario contenía sus vestidos pulcramente colgados. No había signos de que hubiera preparado un equipaje para fugarse, como sugería el comisario. Sobre la mesita de noche, un pequeño diario con cubierta de cuero llamó su atención. Estaba cerrado con un diminuto candado dorado. «¿Tienen la llave de esto?», preguntó a su tía, que lo observaba desde el umbral. Dolores negó con la cabeza. Carmen siempre la llevaba colgada en una cadena junto con su medallita de la Virgen de Guadalupe. Ernesto guardó el diario en su bolsillo. Tendría que forzar el candado más tarde. La cocina era el dominio de Remedios, una mujer indígena de unos 50 años que había servido a la familia Montero desde antes que Carmen naciera. Estaba inclinada sobre una olla humeante cuando Ernesto entró y se sobresaltó al verlo. «Don Ernesto, qué susto me ha dado», exclamó llevándose una mano al pecho. «No lo esperaba por aquí. Lamento haberla asustado, Remedios. He venido por lo de Carmen». La mujer asintió gravemente mientras se limpiaba las manos en el delantal. «Una desgracia, joven. La niña Carmen era un ángel». Ernesto notó el uso del pasado en sus palabras. «Era. ¿Cree que le ha pasado algo?». Remedios bajó la mirada y comenzó a cortar verduras con más intensidad de la necesaria. «Yo no he dicho eso, señor, pero 3 semanas es mucho tiempo», hizo la señal de la cruz. «Que Dios la proteja donde quiera que esté. Cuénteme sobre ese último día. ¿Notó algo extraño en ella?». La cocinera dejó el cuchillo y miró por la ventana que daba al patio trasero, donde un naranjo solitario se erguía bajo el cielo cada vez más oscuro. La señorita desayunó temprano, como siempre, huevos rancheros y chocolate caliente. Estaba callada, pero ella siempre fue de pocas palabras. Llevaba un vestido azul claro, recuerdo. Me dijo que iría a visitar a la señorita Consuelo y que volvería para la comida. ¿Llevaba equipaje? ¿Una maleta, quizás? No, señor. Solo su bolso pequeño, el que usaba para salir a la iglesia. ¿Y no mencionó nada más? ¿Alguna preocupación? ¿Algún plan? Remedios vaciló un momento, como si dudara en compartir algo. Bueno, había estado recibiendo cartas. Yo se las entregaba cuando llegaban. El cartero las traía y me pedía discreción. No tenían remitente, esto era nuevo. Ni sus tíos habían mencionado correspondencia secreta. ¿Sabe cuántas cartas recibió?
3 o 4 en el último mes, no más. La última llegó 2 días antes de que no volviera. Ernesto agradeció la información y salió de la cocina con más preguntas que respuestas. Al pasar por el comedor, notó que la mesa estaba puesta con la vajilla fina y cristalería. ¿Esperan visitas, tía?, preguntó a Dolores, que supervisaba a la mucama mientras disponía los cubiertos de plata. Ah, no te lo había dicho. Esta noche celebramos la cena de Pascua. Es una tradición familiar que no hemos interrumpido a pesar de las circunstancias. Vendrán los Huerta y otras familias cercanas. Tu tío insistió en mantener las apariencias. La idea de una celebración mientras Carmen seguía desaparecida le resultaba desconcertante, pero no dijo nada. Las apariencias eran importantes para la clase alta poblana, y los Montero no eran la excepción. ¿Vendrá Roberto Huerta?, preguntó, pensando que sería una buena oportunidad para interrogarlo. Sí, él y sus padres. También vendrá el comisario Velarde y su esposa, el doctor Palacios, que atiende a tu tío desde hace años, y el padre Sebastián de la parroquia. Mientras se preparaba para la cena, Ernesto aprovechó para forzar el candado del diario de Carmen con un alambre. Las últimas entradas eran breves y crípticas. 3 de febrero, R. Me ha dicho que todo será más fácil después de la boda, que solo debo esperar, pero cada día es más difícil guardar silencio. 10 de febrero. Hoy llegó otra carta. Este secreto me está matando. No puedo dormir pensando en las consecuencias si alguien lo descubriera. 14 de febrero. Mañana iré a verla. No puedo seguir así. Necesito saber la verdad, aunque eso signifique enfrentarme a todos. Que Dios me perdone. No había nombres completos, solo iniciales. R sería Roberto. ¿Y a quién se refería con ir a verla? Carmen había dicho que visitaría a Consuelo, pero el diario sugería otro destino. Y esas cartas misteriosas, ¿qué secreto guardaban? La cena comenzó puntualmente a las 8. El comedor resplandecía bajo la luz de las velas y el candelabro de cristal. Tío Augusto presidía la mesa, con Dolores a su derecha. Ernesto observaba disimuladamente a los invitados, estudiando sus gestos, sus conversaciones. Roberto Huerta parecía distante, bebiendo más vino del necesario. Sus padres, don Federico y doña Mercedes, mantenían una charla forzada con el comisario Velarde, un hombre corpulento de bigote espeso que reía demasiado fuerte. El doctor Palacios, un anciano de manos temblorosas, apenas tocaba su comida, mientras que el padre Sebastián bendecía cada plato antes de probarlo. «Es una lástima que Carmen no esté con nosotros esta noche», comentó doña Mercedes durante el segundo plato, provocando un silencio incómodo. «¿Han tenido noticias de ella?» «Todavía no», respondió Augusto con frialdad. «Pero confiamos en que aparecerá pronto. El comisario Velarde está haciendo todo lo posible, ¿verdad, comisario?» Velarde se limpió la boca con la servilleta antes de responder. «Por supuesto, don Augusto. Tenemos a varios hombres buscando. Pero como le he dicho antes, estas jóvenes modernas a veces quieren vivir aventuras antes de sentar cabeza». Roberto Huerta dejó caer su tenedor con un estruendo metálico. «Carmen no es así», declaró con voz tensa. «Ella nunca se iría sin decir nada». «Por supuesto que no, hijo», intervino Federico Huerta, colocando una mano sobre el brazo de su hijo. «Todos conocemos el carácter intachable de tu prometida. La tensión se podía cortar con un cuchillo». Ernesto notó que el doctor Palacios y el padre Sebastián intercambiaban miradas significativas. Cuando Remedios entró con el plato principal, un guiso tradicional de Pascua, todos parecieron aliviados por la interrupción. «Mi esposa y Remedios han preparado el cabrito al horno, siguiendo la receta familiar», anunció Augusto con orgullo forzado. «Una tradición que viene de generaciones». Todos alabaron el aspecto y aroma del guiso, excepto Roberto, que continuaba bebiendo en silencio. La cocinera sirvió generosas porciones en cada plato, pero cuando llegó junto a Ernesto, le susurró al oído:
No lo pruebe, don Ernesto, por lo que más quiera. La mujer continuó sirviendo como si no hubiera dicho nada, pero su advertencia encendió todas las alarmas en Ernesto. Observó cómo todos comenzaban a comer con aparente deleite. Solo Roberto apartaba la comida en su plato sin probarla. ¿No te gusta el cabrito, Roberto?, preguntó Dolores, notando su reticencia. Siempre ha sido tu plato favorito. No tengo mucho apetito, doña Dolores, respondió secamente. Ernesto movió la comida en su plato, fingiendo comer mientras observaba. Algo estaba terriblemente mal en aquella cena. La advertencia de Remedios, la actitud de Roberto, las miradas entre el médico y el sacerdote, todo apuntaba a un secreto oscuro que flotaba sobre la mesa como un espectro invisible. Al terminar la cena, cuando los invitados pasaron al salón para el postre y los licores, Ernesto se escabulló hacia la cocina. Encontró a Remedios sentada en un rincón, rezando un rosario con fervor. Remedios, necesito que me diga qué está pasando, exigió en voz baja. ¿Por qué me advirtió que no comiera el guiso? La mujer se persignó 3 veces antes de hablar. Porque sé lo que pasó con la señorita Carmen, don Ernesto, y temo que usted sea el próximo. Las palabras de Remedios quedaron suspendidas en el aire como una sentencia. Ernesto cerró la puerta de la cocina y se aseguró de que nadie pudiera escucharlos. Explíquese, por favor. Su voz era apenas un susurro tenso. La cocinera apretó el rosario entre sus manos nudosas hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Sus ojos, pequeños y oscuros, reflejaban un temor ancestral. La niña Carmen descubrió algo terrible, algo que no debía saber. Por eso ya no está con nosotros. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Ernesto. ¿Está diciendo que Carmen está...? No pudo terminar la frase. Remedios asintió levemente, confirmando lo que no se atrevía a pronunciar. ¿Cómo lo sabe? ¿Vio algo? No vi, pero escuché. La noche antes de su desaparición, la señorita Carmen discutió con don Augusto en su despacho. Yo estaba limpiando el pasillo y... Se interrumpió, como si temiera haber dicho demasiado. No debería hablar de esto. Los patrones tienen oídos en todas partes. Ernesto se inclinó hacia ella, intentando transmitirle confianza. Remedios, si sabe algo sobre lo que le pasó a Carmen, debe decírmelo. Es la única forma de hacer justicia. La mujer miró hacia la puerta con paranoia antes de continuar. La señorita gritaba sobre unas cartas. Decía que sabía la verdad sobre mamá. Don Augusto le ordenó callar. Dijo que destruiría a la familia. Luego oí un golpe, como si alguien hubiera caído al suelo. ¿Qué verdad sobre su madre? Tía Dolores parece estar perfectamente bien. Remedios negó con la cabeza, confundiéndolo aún más. No hablaba de doña Dolores. La señorita Carmen se refería a su verdadera madre. Esta revelación cayó como un rayo. Según lo que Ernesto siempre había sabido, Carmen era hija biológica de Augusto y Dolores Montero. No entiendo. ¿Qué quiere decir con verdadera madre? La anciana suspiró profundamente. Hace 23 años, doña Dolores perdió un bebé al nacer. Fue un niño. Don Augusto estaba desesperado. Quería un heredero a toda costa. Por esas fechas, una de las muchachas de la casa, Lucía Mendoza, quedó embarazada. El padre era... Bajó la mirada. Don Augusto. Ernesto comenzaba a ver el terrible panorama. ¿Está diciendo que Carmen era hija de mi tío y de una sirvienta? Sí, señor. Cuando la niña nació, don Augusto la presentó como hija suya y de doña Dolores. Todos fingieron que doña Dolores había estado embarazada. A Lucía la enviaron lejos, a un pueblo cerca de Veracruz, con dinero suficiente para no volver nunca. ¿Y qué tiene que ver esto con la desaparición de Carmen y con el guiso de esta noche? Remedios se acercó aún más, hablando casi contra su oído. Hace un mes, Lucía regresó a Puebla. Estaba enferma, tuberculosis avanzada. Sabía que iba a morir y quería ver a su hija una última vez.
Comenzó a enviarle cartas a Carmen contándole la verdad poco a poco. «Las cartas sin remitente», murmuró Ernesto recordando el diario. «Exacto. La última carta contenía una dirección donde podrían encontrarse. La señorita Carmen fue a ver a su madre el día que desapareció, no a casa de su amiga Consuelo. Pero eso no explica por qué me advirtió sobre no comer el guiso». Los ojos de Remedios se llenaron de lágrimas. «Porque anoche, mientras todos dormían, vi a don Augusto y al doctor Palacios bajar algo envuelto en sábanas desde el sótano hasta la cocina. Parecía un cuerpo. Lo pusieron sobre la mesa de preparación y su voz se quebró. El doctor usó sus instrumentos, cortó partes que don Augusto puso en la olla del guiso. Ernesto sintió náuseas inmediatas. La idea era tan monstruosa que su mente se resistía a procesarla. «¿Está sugiriendo que el guiso de esta noche contenía partes de la señorita Carmen?», completó Remedios haciendo la señal de la cruz. «Que Dios me perdone por no haberlo impedido, pero tenía miedo. Don Augusto me mataría si supiera que los vi». La cabeza de Ernesto daba vueltas. Era demasiado horrible, demasiado demencial para ser cierto. Y sin embargo, explicaría la advertencia de Remedios, la negativa de Roberto a comer, las miradas entre el médico y el sacerdote. «¿Por qué harían algo tan atroz?», preguntó a un incrédulo. «Don Augusto siempre ha sido supersticioso, cree en rituales antiguos. El doctor Palacios también. Dicen que consumir la carne de alguien que te ha traicionado evita que su espíritu regrese para atormentarte». Un ruido en el pasillo los sobresaltó. Alguien se aproximaba a la cocina. «Vaya al sótano», susurró Remedios apresuradamente. «Allí guarda don Augusto sus secretos. Pero tenga cuidado, no está solo en esto. El comisario Velarde es su compadre, no confiará en la policía». La puerta se abrió y apareció tía Dolores con una expresión de extrañeza al encontrarlos juntos. «Ernesto, los invitados están preguntando por ti. ¿Qué haces aquí con Remedios? Le pedía un vaso de agua, tía. El vino me ha dado algo de sed», improvisó, fingiendo naturalidad. «Ahora mismo vuelvo al salón». Dolores asintió, aunque su mirada denotaba cierta suspicacia. «No tardes. Tu tío quiere proponer un brindis». Cuando regresó al salón, la escena parecía sacada de una pesadilla disfrazada de normalidad. Todos los comensales charlaban animadamente, como si no hubieran participado involuntariamente en un festín macabro. Augusto levantó su copa al verlo entrar. «Ah, aquí está mi sobrino. Justo a tiempo para el brindis». Ernesto tomó la copa que le ofrecían, pero no tenía intención de beber. Si era capaz de servir carne humana a sus invitados, ¿qué le impediría envenenar a quienes sospecharan de él? «Por la familia», declaró Augusto solemnemente, «y por Carmen, que pronto regresará a nosotros». La hipocresía era nauseabunda. Todos bebieron, excepto Roberto, que se limitó a humedecer sus labios, y Ernesto, que fingió beber mientras observaba las reacciones. El doctor Palacios parecía particularmente nervioso, secándose constantemente el sudor de la frente con un pañuelo. Cuando los invitados comenzaron a despedirse cerca de la medianoche, Ernesto aprovechó para acercarse a Roberto Huerta, que se mantenía apartado junto a una ventana. «Necesito hablar contigo», le dijo en voz baja. «Es sobre Carmen». Roberto lo miró con ojos enrojecidos, probablemente por el alcohol y la falta de sueño. «No hay nada que hablar. Se ha ido, como todos dicen». «Sabes que eso no es cierto», insistió Ernesto. «Creo que tú sabes más de lo que aparentas». El joven Huerta miró nerviosamente hacia donde se encontraba su padre, despidiéndose del comisario. «No aquí, es peligroso. Mañana, a las 10, en el Café Ideal de la calle Reforma. Ven solo». Sin esperar respuesta, Roberto se alejó para reunirse con sus padres. Ernesto lo observó marcharse, preguntándose cuánto sabría realmente sobre el destino de Carmen. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio,
Ernesto esperó a que todos se retiraran a sus habitaciones. El reloj del pasillo marcaba la 1:30 de la madrugada cuando finalmente se aventuró hacia el sótano. Llevaba una pequeña linterna y un cuchillo que había tomado de la cocina, aunque esperaba no tener que usarlo. La puerta del sótano estaba cerrada con llave, pero Ernesto había pasado suficientes veranos en esa casa como para conocer sus secretos. Existía una entrada alternativa a través de la despensa, un pasadizo estrecho que los niños utilizaban en sus juegos infantiles. Con cuidado de no hacer ruido, se deslizó entre los estantes y encontró la pequeña puerta disimulada tras unos sacos de harina. El sótano era un lugar húmedo y lóbrego, iluminado apenas por su linterna. Olía a tierra mojada y a algo más, un olor dulzón y metálico que reconoció con horror: sangre. La luz reveló estanterías con botellas de vino, herramientas viejas y cajas polvorientas. En el centro, una mesa de madera manchada ocupaba el espacio principal. Sobre ella, instrumentos quirúrgicos todavía sin limpiar. En un rincón, algo captó su atención: un baúl grande, de los que se usan para guardar ropa de invierno. Con el corazón latiendo violentamente contra sus costillas, Ernesto se acercó y levantó la tapa. Estaba vacío, pero el interior estaba manchado de sangre seca. En el fondo, un objeto pequeño brilló bajo la luz: un medallón con la imagen de la Virgen de Guadalupe, el que Carmen siempre llevaba junto con la llave de su diario. Un crujido en las escaleras lo alertó. No estaba solo. Apagó rápidamente la linterna y se ocultó tras unas cajas apiladas. Pasos pesados descendieron lentamente, acompañados por el resplandor tenue de una vela. «Sé que estás aquí, Ernesto». La voz de su tío Augusto resonó en el sótano. «Remedios me contó vuestra conversación antes de irse a dormir». Ernesto contuvo la respiración. Remedios lo había traicionado. O quizás la habían obligado a hablar. «Sal de donde estés. Tenemos que hablar como hombres». No tenía sentido seguir escondido. Con el cuchillo firmemente sujeto en su mano derecha, Ernesto emergió de su escondite. «¿Dónde está Carmen?», preguntó directamente, aunque ya sabía la respuesta. Augusto sostenía un revólver en su mano izquierda, mientras que con la derecha mantenía en alto la vela que iluminaba parcialmente su rostro, dándole un aspecto fantasmal. Carmen se volvió un peligro para la familia, respondió con una calma espeluznante. Pretendía revelar secretos que destruirían nuestro nombre, nuestra posición. No podía permitirlo. ¿Y por eso la mataste? ¿A tu propia hija? Una sonrisa torcida se dibujó en el rostro de Augusto. Mi hija murió hace 23 años al nacer. Carmen era el fruto de un error, nada más. Cuando amenazó con revelar su origen, con traer aquí a esa prostituta moribunda que la engendró, se convirtió en una amenaza. «Eres un monstruo», escupió Ernesto temblando de rabia. «¿Y qué hay del ritual caníbal? ¿También era necesario?». Augusto avanzó un paso, la luz de la vela proyectando sombras grotescas en las paredes. Los antiguos lo sabían bien. Cuando consumes a tu enemigo, absorbes su fuerza y evitas que su espíritu te persiga. El doctor Palacios conoce estos rituales, los aprendió de chamanes en Oaxaca. El padre Sebastián también conoce antiguos ritos paganos que la Iglesia intentó erradicar. ¿Y los demás comensales sabían lo que estaban comiendo? Por supuesto que no. Augusto soltó una risa breve. Solo nosotros tres, y ahora tú. Roberto sospechaba algo, por eso no comió. Siempre fue un muchacho intuitivo, pero demasiado débil para actuar. El revólver apuntaba directamente al pecho de Ernesto. «Ahora tengo un problema contigo, sobrino. Has metido la nariz donde no debías. ¿Vas a matarme también? ¿Y luego qué? ¿Me servirás en la próxima cena familiar?». Augusto pareció considerar la idea. «No sería mala idea, pero no. Tú no has traicionado a la familia, solo has sido entrometido. Una bala bastará. Diré que te sorprendí robando y tuve que defenderme».
Ernesto calculaba sus posibilidades. La distancia entre ambos era de unos 3 metros, demasiado para lanzarse contra él antes de que disparara. ¿Y qué hay de tía Dolores? ¿Ella sabe lo que has hecho? Una sombra de duda cruzó el rostro de Augusto. Dolores sabe lo necesario, que Carmen se fue y que no volverá. No necesita saber más. Ella siempre ha sido frágil. Mientes. Ernesto intentaba ganar tiempo. Tía Dolores también participó en esto. Ella ayudó a preparar el guiso. La mano que sostenía el arma vaciló ligeramente. Mi esposa no sabe nada, y es mejor así. Augusto parecía ahora menos seguro. Ella amaba a Carmen como si fuera realmente su hija. Un ruido en lo alto de las escaleras distrajo a ambos. La puerta del sótano se había abierto y una figura femenina descendía lentamente los escalones. ¿Augusto? La voz de Dolores sonaba extrañamente calmada. ¿Qué está pasando aquí? La tenue luz de la vela reveló su rostro. Llevaba el cabello suelto, algo impropio en ella, y vestía un camisón blanco que le daba aspecto de aparición. «Vuelve a la cama, Dolores», ordenó Augusto. «Esto no te concierne». ¿Que no me concierne? Había algo perturbador en su tono, una mezcla de ironía y desafío. «La muerte de mi hija no me concierne». Augusto se giró completamente hacia ella, dejando momentáneamente de apuntar a Ernesto. «Te dije que se había ido, que pronto volvería. Siempre has sido un mal mentiroso, Augusto». Dolores descendió otro escalón. «¿Crees que no sé lo que pasó? ¿Lo que le hiciste a Carmen?» Ernesto aprovechó la distracción para moverse lentamente hacia un lado, buscando una posición más ventajosa. «Dolores, estás confundida. Vuelve arriba», insistió Augusto, ahora con un tono nervioso. ¿Confundida? Dolores soltó una risa inquietante, casi infantil. «No, querido, lo sé todo. Sé que mataste a Carmen porque descubrió quién era su verdadera madre. Sé que la trajiste aquí, a este sótano, y la sacrificaste como a un animal». Augusto palideció visiblemente. «¿Cómo lo sé?», completó ella. «Porque yo estuve aquí, Augusto. Te observé hacerlo». Esta revelación dejó helados tanto a Augusto como a Ernesto. Dolores continuó bajando los escalones, cada paso lento y deliberado. «Te vi cortarla junto con el doctor. Te vi recoger su sangre en un cuenco. Te vi guardar partes de ella en el refrigerador de la cocina». «Dolores, no sabes lo que dices». Augusto alternaba su mirada entre su esposa y su sobrino, sin saber a quién apuntar con el arma. «Y luego los vi preparar el guiso», continuó ella implacable. «Los vi condimentarlo, cocinarlo lentamente. Y lo serví. Yo misma lo serví a nuestros invitados». La sorpresa de Ernesto debió reflejarse en su rostro, porque Dolores le dirigió una mirada cómplice. «Oh sí, sobrino, yo sabía perfectamente lo que estábamos comiendo esta noche, y no era la primera vez». Un escalofrío recorrió a Ernesto. ¿Qué estaba insinuando? «Dolores, cállate», ordenó Augusto, ahora apuntándole a ella con el revólver. «Has perdido la razón». «¿Recuerdas a nuestro hijo?», preguntó ella, ignorando la amenaza. «El que supuestamente murió al nacer. No murió, Augusto. Yo lo maté». El silencio que siguió a esta confesión fue absoluto, como si el tiempo se hubiera detenido. Augusto parecía petrificado. «Mientes», susurró finalmente. «No, querido, nunca te dije que nació perfecto. Era hermoso con tus ojos, pero supe desde que lo puse en mi pecho que nunca podría amarlo, porque sabía que tú amabas a Lucía. Así que lo ahogué con la almohada mientras la enfermera se había ausentado, y luego fingí que había nacido muerto». Augusto temblaba visiblemente ahora, el arma oscilando en su mano. «Estás loca, completamente loca». «Quizás», concedió Dolores ahora al pie de la escalera, «pero lúcida. Acepté criar al hijo que tuviste con esa sirvienta. Le di mi apellido, mi casa, mi vida. La quise como si fuera mía. Y tú la mataste. Iba a destruir nuestra familia», se defendió Augusto desesperado. «Iba a traer a Lucía aquí, a revelarlo todo.
Y en vez de enfrentar la verdad, decidiste silenciarla para siempre. Dolores avanzó hacia él sin miedo. Igual que ahora quieres silenciar a Ernesto. Ernesto aprovechó la confrontación para moverse hacia el otro extremo del sótano, buscando algo que pudiera usar como escudo. Augusto, dividido entre sus dos amenazas, parecía cada vez más inestable. «No te acerques más, Dolores», advirtió, amartillando el revólver. «Lo digo en serio». «¿Me matarás a mí también?», desafió ella. «¿Me servirás en el próximo banquete? ¿Qué dirás entonces a los invitados? Mi esposa se fue de viaje, pero pronto volverá». Un disparo retumbó en el sótano. Ernesto se agachó instintivamente, esperando sentir el impacto de la bala. Pero fue Augusto quien se desplomó, un agujero humeante en su pecho. Detrás de él, en lo alto de la escalera, estaba Roberto Huerta sosteniendo un revólver. «Lo siento, don Augusto», dijo con voz temblorosa, «pero no puedo permitir que siga con esto». Dolores observó a su marido agonizante sin mostrar emoción alguna. Ernesto corrió hacia su tío, más por instinto que por afecto. Augusto respiraba con dificultad, la sangre empapando rápidamente su camisa. «¿Por qué, Roberto?», jadeó mirando al joven Huerta. «Eras como un hijo para mí. Carmen me contó todo antes de ir a ver a su madre», respondió Roberto, descendiendo lentamente. «Me dijo que, si no regresaba en 2 días, buscara en el sótano. Llevo semanas vigilando esta casa, esperando una oportunidad de encontrar pruebas». «Traidor», murmuró Augusto cada vez más débil. «Todos traidores». Sus ojos se fijaron en Dolores, que observaba la escena con una extraña serenidad. «Siempre lo supe», fueron sus últimas palabras antes de que su mirada quedara fija en el vacío. Ernesto se incorporó lentamente, intentando procesar todo lo ocurrido. Roberto guardó el arma en su chaqueta. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Ernesto mirando alternativamente a Roberto y a su tía. «Ahora cenamos», respondió Dolores con una sonrisa inquietante. «La noche es joven y Remedios dejó un guiso especial en el horno». El amanecer del domingo de Pascua encontró a Ernesto despierto en su habitación, observando cómo la luz grisácea se filtraba por las cortinas. No había dormido en toda la noche, repasando mentalmente los acontecimientos del sótano una y otra vez, buscando alguna explicación racional para lo que había presenciado. Tras el disparo que acabó con la vida de su tío Augusto, Roberto había insistido en llamar a la policía inmediatamente. Dolores, sin embargo, había sugerido esperar hasta la mañana. «¿Qué diferencia harán unas horas?», había argumentado con una calma perturbadora. «Augusto no irá a ninguna parte». Habían decidido, contra todo sentido común, seguir su consejo. Roberto se marchó prometiendo regresar al amanecer con el comisario Jiménez, un oficial recién llegado de la capital, que no formaba parte del círculo de Velarde. El cuerpo de Augusto quedó en el sótano, cubierto con una sábana vieja que Dolores había bajado del armario de la limpieza, como si se tratara de un mueble que había que proteger del polvo. Lo más inquietante había sido la actitud de su tía. Después de subir del sótano, Dolores se había comportado como si nada extraordinario hubiera sucedido. Preparó té en la cocina y lo sirvió en la sala, hablando del clima y de los preparativos para la misa de Pascua, mientras su marido yacía muerto un piso más abajo. «Deberías intentar descansar, Ernesto», le había dicho al despedirse. «Mañana será un día largo». Ahora, con los primeros rayos de sol, Ernesto se preguntaba si todo había sido una pesadilla febril. Se levantó, se vistió apresuradamente y bajó las escaleras, esperando encontrar la casa en conmoción. En cambio, escuchó el sonido familiar de tazas y platos en la cocina. Dolores estaba sentada a la mesa, vestida impecablemente con un traje negro que resultaba apropiadamente fúnebre. Frente a ella, para sorpresa de Ernesto, estaba Remedios, preparando masa para tortillas como cualquier otro día. «Buenos días, sobrino», saludó Dolores con naturalidad. «Remedios te preparará desayuno.
Debes tener hambre. Ernesto miró fijamente a la cocinera, que evitaba su mirada concentrándose en su labor. Remedios. Pensé que... Se detuvo, confundido. ¿Que me había traicionado? Completó ella sin levantar la vista de la masa. No, joven. Don Augusto me obligó a decirle que usted había estado hablando conmigo. Me amenazó con un cuchillo. Augusto siempre fue un hombre violento, comentó Dolores, sorbiendo su té. Solo que sabía ocultarlo bien en público. Ernesto tomó asiento, aturdido por la normalidad que ambas mujeres pretendían mantener. Tía, Roberto vendrá pronto con la policía. No podemos actuar como si nada hubiera pasado. Hay un cadáver en el sótano. Dolores dejó su taza sobre el platillo con un tintineo delicado. No hay ningún cadáver en el sótano, Ernesto. El joven la miró perplejo. ¿Cómo que no? Anoche Roberto disparó a tío Augusto. Lo vimos morir. Una sonrisa enigmática se dibujó en el rostro de su tía. Querido, creo que tuviste una pesadilla. Augusto se marchó anoche después de la cena. Dijo que tenía asuntos urgentes que atender en la capital. Ernesto se levantó de un salto, derribando la silla. ¡Esto es una locura! ¡Tú estabas allí! ¿Viste cómo Roberto lo mataba? Remedios y Dolores intercambiaron una mirada cómplice. El joven ha tenido muchas emociones estos días, dijo la cocinera, como si hablara de un niño febril. La desaparición de la señorita Carmen lo ha afectado mucho. Sin escuchar más, Ernesto corrió hacia la puerta del sótano. Estaba cerrada con llave. Frustrado, se dirigió a la despensa para usar el pasadizo secreto, pero descubrió que los sacos de harina que lo ocultaban habían sido reemplazados por pesadas cajas de conservas, imposibles de mover sin ayuda. Cuando regresó a la cocina, jadeante y confundido, encontró a Roberto Huerta sentado junto a Dolores. El joven vestía un traje oscuro y parecía descansado, muy diferente al hombre atormentado de la noche anterior. «Buenos días, Ernesto», saludó con cordialidad. «Doña Dolores me cuenta que has tenido una noche difícil». Ernesto lo miró incrédulo. «¿Qué está pasando aquí? Tú disparaste a mi tío anoche. Lo vimos morir». Roberto negó suavemente con la cabeza, como si corrigiera a un niño confundido. «Creo que has mezclado la realidad con tus sueños, amigo. Anoche, después de la cena, me marché con mis padres. Acabo de regresar para acompañar a doña Dolores a la misa de Pascua. Esto es absurdo». Ernesto pasó una mano por su cabello, desesperado. «Los tres estuvimos en el sótano. Tío Augusto me amenazó con un revólver. Tía Dolores confesó haber matado a su hijo recién nacido. Tú apareciste y disparaste a mi tío en el pecho». Un silencio incómodo siguió a sus palabras. Dolores tomó la mano de Roberto con gesto maternal. «Creo que Ernesto necesita descansar», dijo con falsa preocupación. «Estos días han sido muy estresantes para todos, especialmente para él, que vino expresamente por la desaparición de Carmen». Roberto asintió, su expresión una perfecta máscara de comprensión. «Es natural. El trauma puede manifestarse de formas extrañas». Ernesto retrocedió hacia la puerta, sintiendo que estaba perdiendo la cordura o que había caído en una especie de conspiración macabra. «Voy a buscar al comisario Jiménez», anunció. «Él no forma parte de esto». «No será necesario molestar a las autoridades», intervino Roberto. «No ha ocurrido ningún crimen. Don Augusto regresará pronto de su viaje y Carmen... Bueno, seguimos esperando noticias suyas». «¿Dónde está el cuerpo de Carmen?», preguntó Ernesto directamente a su tía, ignorando a Roberto. «¿Qué hicieron con lo que quedaba después del guiso?». Dolores se levantó lentamente, su semblante ahora frío y distante. «Creo que necesitas un médico, sobrino. Estás delirando». «No estoy delirando», insistió Ernesto cada vez más alterado. «Anoche comimos carne humana, comimos a Carmen. Tú lo sabías, lo dijiste en el sótano». Remedios se persignó rápidamente murmurando una oración. Roberto se puso de pie, colocándose entre Ernesto y Dolores como si quisiera protegerla.
Ernesto, estás muy alterado. ¿Por qué no subimos a tu habitación? Podemos llamar al doctor Palacios para que te examine. ¿Palacios? ¿El mismo que ayudó a descuartizar a Carmen? Ernesto soltó una risa histérica. Estáis todos locos. Todos formáis parte de esto. Sin previo aviso, la puerta principal se abrió y entró el comisario Velarde, seguido por 2 agentes uniformados. Su expresión era grave. «Buenos días, doña Dolores, don Roberto», saludó quitándose el sombrero. «Lamento presentarme sin avisar, pero tenemos noticias importantes. Ernesto vio su oportunidad. Comisario, tiene que arrestarlos. Anoche mataron a Augusto Montero, mi tío. Su cuerpo está en el sótano». Velarde lo miró con una mezcla de confusión y recelo. «¿De qué está hablando, joven?». Dolores se acercó al comisario, su rostro una perfecta composición de preocupación maternal. «Mi sobrino no se encuentra bien, comisario. Ha estado teniendo alucinaciones toda la mañana. Dice cosas terribles, acusaciones sin fundamento». Uno de los agentes, más joven que Velarde, se acercó a Ernesto. «Señor, ¿ha consumido alcohol o alguna sustancia que pudiera alterar su percepción?» «No estoy drogado ni borracho», estalló Ernesto. «Estuve en el sótano anoche. Vi cómo Roberto disparaba a mi tío». Se giró hacia la cocinera. «Remedios, diles la verdad. Diles lo que viste». La anciana bajó la mirada, negando suavemente. «El joven está confundido, señor comisario. Don Augusto salió anoche hacia Ciudad de México. Yo misma preparé su equipaje». La desesperación de Ernesto crecía por momentos. Nadie parecía dispuesto a creerle. Todos actuaban según un guión predeterminado, una farsa macabra de la que él era el único espectador consciente. «Comisario», intervino Roberto, «¿mencionó que tenía noticias importantes?» Velarde pareció recordar el motivo de su visita. Se aclaró la garganta antes de hablar. «Sí, en efecto. Se trata de la señorita Carmen Montero». El silencio se hizo absoluto. Dolores se llevó una mano al pecho, en un gesto que a Ernesto le pareció teatral. «¿La han encontrado?», preguntó con voz temblorosa. «Me temo que sí, doña Dolores», respondió el comisario con gravedad. «Esta madrugada, unos pescadores descubrieron un cuerpo en el río Atoyac, cerca del puente de Cholula. Las señas coinciden con la descripción de su hija». Dolores dejó escapar un gemido y se tambaleó, sostenida rápidamente por Roberto. La reacción parecía genuina, lo que confundió aún más a Ernesto. «Un cuerpo». La voz de Roberto sonaba quebrada. «¿Están seguros que es ella? Necesitamos que alguien la identifique oficialmente», explicó Velarde. «Pensé que usted, como su prometido, o doña Dolores». «Yo iré», se ofreció Roberto de inmediato. «Doña Dolores no está en condiciones». Ernesto observaba la escena con creciente perplejidad. Si Carmen había sido descuartizada y consumida en la cena de la noche anterior, ¿cómo era posible que su cuerpo apareciera intacto en el río? ¿Acaso todo había sido realmente una pesadilla, como insistían los demás? «Iré con ustedes», declaró, buscando alguna prueba que confirmara o desmintiera sus recuerdos. Velarde lo miró con desconfianza, pero Roberto intervino. «Creo que es lo mejor, comisario. Ernesto era muy cercano a Carmen. Si es ella, podrá identificarla también». El trayecto hasta la morgue fue silencioso y tenso. Ernesto viajaba en el asiento trasero del auto policial junto a Roberto. Velarde conducía, lanzando ocasionales miradas de sospecha por el espejo retrovisor. «¿Qué estás haciendo, Roberto?», susurró Ernesto cuando estuvo seguro que el comisario no podía oírlos. «Sabes perfectamente que no puede ser Carmen. La mataron hace semanas. La comimos anoche». Roberto mantuvo la mirada fija en el paisaje que pasaba por la ventanilla. «No sé de qué hablas, Ernesto. Creo que necesitas ayuda profesional». La morgue de Puebla era un edificio austero de paredes blancas desconchadas, anexo al Hospital Civil. El olor a formaldehído y desinfectante asaltó sus sentidos nada más entrar. Un médico forense los recibió en un pasillo mal iluminado.
El cuerpo está bastante deteriorado, advirtió con tono profesional. Lleva varios días en el agua. Les recomiendo prepararse mentalmente. Los condujo a una sala fría con varias mesas metálicas. Solo una estaba ocupada, con una forma humana cubierta por una sábana blanca. El forense se detuvo junto a ella. ¿Están listos? Roberto asintió gravemente. Ernesto sentía que el corazón se le iba a salir del pecho. El forense retiró la sábana hasta la altura del pecho, revelando el rostro del cadáver. Ernesto sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Era ella, o al menos se parecía extraordinariamente a ella. El rostro estaba hinchado y pálido por la inmersión prolongada en el agua, pero los rasgos eran inconfundiblemente los de Carmen Montero. «Es ella», confirmó Roberto con voz quebrada. «Es Carmen». Ernesto se acercó más, examinando el cuerpo con incredulidad. No podía ser real. Tenía que ser algún tipo de truco elaborado. Quizás otra mujer con un parecido asombroso. O quizás sus ojos se detuvieron en el cuello del cadáver. Allí, parcialmente oculta por las marcas de descomposición, colgaba una cadena fina. Extendió la mano instintivamente. «No toque el cuerpo, señor», advirtió el forense, pero Ernesto ya había tomado la cadena, revelando un pequeño medallón con la imagen de la Virgen de Guadalupe, idéntico al que había encontrado en el baúl del sótano la noche anterior. La habitación comenzó a dar vueltas a su alrededor. ¿Cómo podía estar el medallón tanto en el sótano como en el cuello del cadáver? Era imposible, a menos que... «Necesito tomar aire», murmuró, retrocediendo hacia la puerta. Una vez fuera, se apoyó contra la pared, respirando agitadamente. Nada tenía sentido. Los recuerdos de la noche anterior eran tan vívidos, tan reales. El guiso, la confesión de Remedios, la confrontación en el sótano, el disparo de Roberto. Pero ahora el cuerpo de Carmen aparecía en el río con el mismo medallón que él recordaba haber visto en el sótano. Roberto salió poco después, su rostro pálido y descompuesto. Parecía genuinamente afectado. «Era ella», dijo simplemente. «La han asesinado». El forense dice que tiene un golpe contundente en la parte posterior del cráneo. Ernesto lo miró fijamente, buscando algún indicio de falsedad, algún resquicio en su actuación que delatara la conspiración. «¿Quién eres realmente, Roberto? ¿Qué papel juegas en todo esto?». El joven Huerta pareció sorprendido por la pregunta. «Soy quien siempre he sido, el prometido de Carmen, el hombre que la amaba». «Anoche disparaste a mi tío en el sótano», insistió Ernesto. «Te vi hacerlo». Roberto suspiró, mirándolo con lo que parecía genuina preocupación. «Ernesto, te lo digo como amigo, necesitas ayuda. No estuve en ningún sótano anoche. Me fui a casa con mis padres después de la cena y regresé esta mañana para acompañar a doña Dolores a misa». El comisario Velarde se unió a ellos, guardando una libreta en el bolsillo de su chaqueta. «El forense calcula que lleva entre 2 y 3 semanas muerta», informó. «Coincide con la fecha de su desaparición. Probablemente la mataron ese mismo día y arrojaron su cuerpo al río. La corriente lo ha estado moviendo hasta que finalmente quedó atrapado cerca del puente. ¿Tienen algún sospechoso?», preguntó Roberto. Velarde negó con la cabeza. «Todavía es pronto. Investigaremos todos sus contactos, sus movimientos ese día». Se volvió hacia Ernesto. «Usted llegó a la ciudad hace poco, ¿verdad?». «Hace 2 días», respondió automáticamente, sintiendo la sospecha en la pregunta. «¿Dónde estaba hace 3 semanas, cuando su prima desapareció?». «En Ciudad de México, trabajando en el despacho de mi padre». El tono defensivo era involuntario. «Puede comprobarlo». «Lo haremos», aseguró Velarde. «Rutina, comprenda». El regreso a la casa de los Montero transcurrió en silencio. Ernesto sentía que había caído en una realidad alternativa donde sus recuerdos no coincidían con los hechos. O tal vez, como sugerían los demás, había sufrido algún tipo de quiebre mental provocado por el estrés. Al llegar,
encontraron a Dolores rodeada de varias mujeres que habían acudido a consolarla tras la noticia. Entre ellas estaba doña Mercedes Huerta, la madre de Roberto, y algunas vecinas prominentes de Puebla. Todas vestían de negro, como si hubieran previsto el luto. «Era ella, mamá», confirmó Roberto a doña Mercedes en un susurro que Ernesto alcanzó a escuchar. «La asesinaron». Las mujeres respondieron con murmullos de consternación y nuevos sollozos de Dolores, que parecía haberse convertido en el centro de atención de un ritual de duelo perfectamente orquestado. Ernesto se retiró a su habitación. Necesitaba pensar. Se sentó en el borde de la cama y extrajo de su bolsillo el diario de Carmen que había guardado el día anterior. Lo abrió y comenzó a revisarlo desde el principio, buscando alguna pista que explicara lo que estaba sucediendo. Las primeras entradas eran mundanas, comentarios sobre el clima, sobre libros que había leído, sobre visitas sociales. Pero a medida que avanzaba hacia febrero, comenzó a notar un cambio en el tono. 20 de enero. Hoy recibí una carta extraña, sin remitente. Alguien afirma conocer secretos de mi familia. Dice que mi vida es una mentira. No sé si creerle. 27 de enero. Segunda carta. Más detalles esta vez. Dice que mi verdadera madre no es quien creo, que vive en la ciudad y quiere conocerme. Incluye una dirección en el barrio de Analco. 5 de febrero. Hoy fui a la dirección. No tuve valor para llamar a la puerta, pero vi salir a una mujer. Tenía algo familiar, algo en sus ojos. ¿Podría ser cierto? 12 de febrero. R. dice que debo olvidarme de esas cartas, que son obra de alguien que quiere destruir a nuestra familia. Pero ¿y si dicen la verdad? ¿Y si toda mi vida ha sido una mentira? Las últimas entradas eran las que ya había leído antes, culminando con la del 14 de febrero, donde mencionaba que iría a verla al día siguiente. Pero ahora, releyendo todo desde el principio, Ernesto tenía un contexto más claro. Carmen había recibido cartas de alguien que decía ser su verdadera madre. Había ido a verla el día de su desaparición, no a casa de Consuelo como había dicho a todos. Una idea repentina lo asaltó. Se puso de pie y se dirigió hacia la puerta, pero antes de alcanzarla, ésta se abrió. Roberto Huerta estaba allí, con una expresión indescifrable. «Tenemos que hablar», dijo, cerrando la puerta tras él. Ernesto retrocedió instintivamente, recordando el revólver que Roberto había empuñado la noche anterior. «¿Has venido a silenciarme también?», preguntó, buscando con la mirada algo que pudiera usar como arma. Roberto frunció el ceño confundido. «No sé de qué hablas». «He venido porque creo que sabes más de lo que dices sobre la muerte de Carmen». «¿Yo?», Ernesto soltó una risa amarga. «Soy el único que está intentando descubrir la verdad aquí. Todos los demás parecéis parte de una conspiración de silencio». «No hay ninguna conspiración». Roberto cerró la puerta con llave y bajó la voz. «Solo que algunos sabemos más que otros sobre lo que realmente sucedió». Ernesto lo miró con recelo. «¿A qué te refieres?». Roberto se sentó en la única silla de la habitación, indicándole a Ernesto que hiciera lo mismo en la cama. «Carmen me contó sobre las cartas antes de desaparecer. Me dijo que había descubierto que doña Dolores no era su verdadera madre, que era hija de don Augusto y una sirvienta llamada Lucía». «Lo sé», respondió Ernesto. «Remedios me lo contó». «Lo que no sabes es que yo la acompañé a ver a Lucía el día que desapareció», continuó Roberto, sorprendiéndolo. «No dejé que fuera sola. La mujer estaba muy enferma, tuberculosis terminal. Nos contó toda la historia, cómo don Augusto la había seducido, cómo la obligaron a entregar a su bebé, cómo la enviaron lejos con una miseria de dinero. Y luego regresamos aquí. Carmen quería confrontar a don Augusto, exigirle la verdad. Yo intenté disuadirla, le pedí que esperara hasta después de nuestra boda, cuando ya no dependería de ellos. Pero ella estaba decidida. ¿Qué pasó cuando lo confrontó?».
Roberto se pasó una mano por el rostro, visiblemente angustiado. No lo sé con certeza. Yo la dejé en la puerta y me fui, como habíamos acordado. Se suponía que vendría a mi casa después. Cuando no llegó me preocupé. Volví aquí esa misma noche, pero don Augusto me dijo que no había vuelto desde la mañana, que quizás había ido a visitar a otra amiga. ¿Y le creíste? No tenía motivos para dudar entonces. Solo después, cuando pasaron los días y no aparecía, comencé a sospechar. Ernesto intentaba encajar esta nueva información con sus recuerdos de la noche anterior. ¿Y qué hay de anoche? ¿Del sótano? ¿Del disparo? Roberto lo miró como si evaluara su cordura. Ernesto, anoche no pasó nada de eso. Te lo juro por la memoria de Carmen. Entonces, ¿por qué apareció su cuerpo en el río justo hoy? ¿Y cómo explicas que yo viera su medallón en el sótano anoche y hoy estuviera en su cuello? Roberto pareció genuinamente desconcertado. No tengo explicación para eso. Quizás realmente soñaste lo del sótano y tu mente confundió el medallón que viste en alguna foto. Ernesto negó con vehemencia. No fue un sueño, fue real. Y si no fuiste tú quien disparó a mi tío, ¿dónde está él ahora? ¿Por qué no ha regresado de su supuesto viaje a Ciudad de México? Roberto se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando el patio donde algunas mujeres consolaban todavía a Dolores. Don Augusto desapareció anoche, después de la cena. Nadie lo ha visto desde entonces. Doña Dolores inventó lo del viaje para evitar más escándalo, con la muerte de Carmen recién confirmada. ¿Desapareció? Ernesto se acercó a él. ¡O lo mataron! Roberto se volvió, sus ojos reflejando un conflicto interno. Hay algo que no te he dicho, Ernesto, algo que descubrí hace poco. Del bolsillo interior de su chaqueta, Roberto extrajo un sobre amarillento. Se lo entregó a Ernesto con gesto solemne, la última carta que Lucía envió a Carmen. La encontré entre sus cosas cuando Dolores me permitió recoger algunos recuerdos de su habitación. Ernesto abrió el sobre con manos temblorosas. La carta, escrita con una caligrafía irregular, probablemente por la debilidad de su autora, contenía una revelación escalofriante. Querida hija, hay algo más que debes saber, algo tan terrible que apenas puedo escribirlo. Tu padre, Augusto, no solo me obligó a entregarte. Él tiene un pacto con el diablo. Desde joven practica rituales antiguos, sacrificios que aprendió de un brujo en Oaxaca. Cree que comiendo la carne de sus enemigos absorbe su fuerza y evita que sus espíritus lo persigan. Ya ha matado antes. Su propio hermano Pablo, que desapareció en 1925, fue su primera víctima. Luego una criada que amenazó con denunciarlo. Hay otros, ten cuidado. Él matará a cualquiera que amenace su secreto, incluida tú, incluida yo. Ernesto dejó caer la carta, horrorizado. La mención del ritual caníbal coincidía exactamente con lo que había presenciado o creído presenciar la noche anterior. ¿Lo sabías?, preguntó a Roberto. ¿Sabías lo del canibalismo? Roberto asintió gravemente. Carmen me lo contó tras leer la carta. Por eso insistí en que no confrontara a don Augusto sola, pero no me escuchó. Piezas del rompecabezas comenzaban a encajar en la mente de Ernesto. Por eso no comiste el guiso anoche. Sabías lo que podía contener. Sospechaba, corrigió Roberto. No estaba seguro, pero no iba a arriesgarme. Un golpe en la puerta lo sobresaltó. Era Remedios, su rostro una máscara de ansiedad. «Don Ernesto, don Roberto, tienen que venir. ¡Rápido!». Los condujo apresuradamente hasta el patio trasero, donde un grupo de personas se había congregado alrededor del pozo de agua. El comisario Velarde dirigía a varios agentes que trabajaban con cuerdas y ganchos. «¿Qué sucede?», preguntó Ernesto a uno de los vecinos que observaba. «Están sacando algo del pozo», respondió sin apartar la mirada. «Creo que es un cuerpo». Con un último esfuerzo coordinado, los agentes izaron lo que efectivamente era un cadáver. El cuerpo, empapado y rígido, fue depositado sobre una lona en el suelo.
Ernesto contuvo la respiración cuando reconoció el rostro. Era Augusto Montero, su tío. ¡Augusto! El grito desgarrador de Dolores resonó en el patio mientras se abría paso entre la multitud. ¡Mi Augusto! Velarde se interpuso, impidiéndole acercarse más al cuerpo. Lo siento, doña Dolores, su esposo está muerto. Presenta un disparo en el pecho. Los murmullos de conmoción recorrieron a los presentes. Ernesto miró a Roberto, que parecía tan sorprendido como todos los demás. «Yo no hice esto», susurró a Ernesto. «Te lo juro». Dolores se derrumbó en brazos de las mujeres que la acompañaban, sus sollozos estremeciendo su frágil cuerpo. La escena parecía genuina, lo que confundió aún más a Ernesto. Si su tía había presenciado la muerte de Augusto la noche anterior, como él recordaba, ¿por qué reaccionaba con semejante sorpresa? El comisario se acercó a ambos jóvenes, su mirada cargada de sospecha. «Necesito hablar con ustedes, ahora». Los condujo hasta el despacho de Augusto, cerrando la puerta tras ellos. Una vez a solas, su actitud cambió. La severidad oficial dio paso a una expresión casi cómplice. «Bien, muchachos, estamos solos. Pueden hablar con sinceridad». Ernesto y Roberto intercambiaron miradas de desconcierto. «No entiendo, comisario», dijo Roberto. «¿Qué quiere que le digamos?» Velarde sonrió, una sonrisa fría que no alcanzó sus ojos. «Sé perfectamente lo que pasó anoche. Lo sé todo». El corazón de Ernesto se aceleró. ¿Acaso había estado presente? ¿Era parte de la conspiración? «Si lo sabe, dígalo usted», desafió Ernesto. El comisario encendió un cigarrillo, expulsando el humo lentamente. «Don Augusto mató a Carmen cuando ella descubrió su secreto. La asesinó y luego hizo lo que siempre hacía con sus víctimas. Anoche hubo una confrontación en el sótano. Alguien le disparó. Arrojaron su cuerpo al pozo». «¿Y cómo sabe todo eso?», preguntó Roberto con cautela. Velarde dio una calada profunda antes de responder. «Porque el doctor Palacios me lo contó todo antes de suicidarse esta mañana». La revelación del comisario Velarde dejó a Ernesto y Roberto momentáneamente sin palabras. El silencio en el despacho solo era interrumpido por el lejano llanto de Dolores y el murmullo de la multitud en el patio. «¿El doctor Palacios se suicidó?», preguntó finalmente Roberto. Velarde asintió, apagando su cigarrillo en un cenicero de cristal tallado. Lo encontraron colgado en su consultorio al amanecer. Dejó una carta confesando su participación en varios crímenes junto a don Augusto Montero, incluido el asesinato de Carmen. Ernesto intentaba procesar la información. Si el doctor se había suicidado confesando los crímenes, ¿por qué sus recuerdos de la noche anterior no coincidían con la realidad que todos parecían compartir? «¿Qué decía exactamente esa carta?», preguntó. «Que don Augusto y él practicaban rituales paganos desde hacía años, que cuando Carmen descubrió la verdad sobre su origen y confrontó a su padre, él la mató en un arrebato. Que después, siguiendo sus creencias, prepararon partes de su cuerpo para consumirlas, creyendo que así su espíritu no los perseguiría». La confirmación de lo que Ernesto recordaba le provocó un escalofrío. No había sido una pesadilla después de todo. «¿Y sobre lo ocurrido anoche?», insistió. Velarde exhaló con impaciencia. «Según Palacios, hubo una confrontación en el sótano. Don Augusto, temiendo que usted, señor Montero, hubiera descubierto la verdad, intentó matarlo. En la lucha, el arma se disparó, hiriendo mortalmente a don Augusto». «Eso no es lo que pasó», intervino Roberto. «Ernesto dice que yo disparé a don Augusto, pero yo ni siquiera estaba allí». El comisario los miró alternativamente, evaluándolos. «Lo que importa ahora es qué versión vamos a mantener oficialmente», dijo con pragmatismo frío. «Puebla es una ciudad pequeña. Las familias prominentes deben proteger su reputación. Un escándalo de esta magnitud destruiría no solo a los Montero, sino también a los Huerta y salpicaría a muchas otras familias respetables». Ernesto comprendió entonces el verdadero propósito de la conversación.
No se trataba de esclarecer la verdad, sino de construir una mentira conveniente. ¿Qué sugiere, comisario?, preguntó Roberto, aparentemente dispuesto a seguir el juego. La versión oficial será que don Augusto, desesperado por la desaparición de su hija, se quitó la vida tras descubrir su cuerpo en el río. El dolor fue demasiado para él. Nadie mencionará rituales caníbales ni secretos familiares. ¿Y el doctor Palacios?, cuestionó Ernesto. Un trágico caso de demencia senil, sus confesiones, producto de una mente perturbada. La carta será destruida, por supuesto. La propuesta era repugnante, pero Ernesto comenzaba a entender la magnitud de la red de complicidades que rodeaba a la familia Montero. Velarde no estaba allí para hacer justicia, sino para garantizar que el orden establecido se mantuviera intacto. ¿Y qué hay de Carmen?, preguntó. ¿También ocultaremos cómo murió realmente? Velarde se inclinó hacia adelante, su voz apenas un susurro. Carmen Montero fue víctima de un asaltante desconocido, un criminal que nunca será capturado. Una tragedia lamentable, pero común en estos tiempos difíciles. Roberto se levantó abruptamente, su rostro tenso. Ella merece justicia, dijo con firmeza. No permitiré que su memoria sea mancillada por una mentira conveniente. La justicia ya se ha hecho, respondió Velarde con calma. Don Augusto ha pagado por su crimen. El doctor Palacios también. ¿Qué más quiere, joven Huerta? Destruir la reputación de su propia familia, revelando que estaba a punto de casarse con la hija ilegítima de don Augusto y una sirvienta. Exponer que la respetada familia Montero practicaba rituales caníbales. Roberto palideció ante estas palabras, reconociendo el dilema imposible en que se encontraba. Piénsenlo bien, continuó el comisario. La verdad solo traería más dolor. Doña Dolores ya ha sufrido bastante perdiendo a su hija y a su esposo en menos de un mes. ¿Quieren añadir la humillación pública a su calvario? Ernesto se encontraba dividido. Por un lado, su sentido de la justicia exigía que la verdad saliera a la luz. Por otro, comprendía que las ramificaciones de tal revelación serían devastadoras para muchos inocentes. ¿Y qué hay de mí?, preguntó finalmente. Yo sé la verdad. La recuerdo. Vi a mi tío morir en el sótano anoche. Velarde sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Su memoria le juega malas pasadas, joven Montero. El estrés, el cansancio del viaje, la conmoción por la muerte de su prima. Comprensiblemente, su mente ha creado escenarios que no ocurrieron. Era un callejón sin salida. Ernesto comprendió que dijera lo que dijera, nadie le creería. La maquinaria del encubrimiento ya estaba en marcha, y él solo era un engranaje más. Está bien, concedió finalmente. Acepto su versión oficial, pero con una condición. ¿Cuál?, preguntó Velarde, entrecerrando los ojos. Quiero hablar con mi tía a solas. Quiero escuchar de sus propios labios qué sucedió realmente. El comisario pareció considerar la petición, evaluando riesgos. Concedido, accedió finalmente. Pero después de los funerales, cuando todo haya terminado y las apariencias estén salvadas. Los días siguientes transcurrieron como en una obra de teatro macabra donde cada actor interpretaba perfectamente su papel. El doble funeral de Carmen y Augusto Montero reunió a la alta sociedad poblana en una demostración de hipocresía colectiva que revolvía el estómago de Ernesto. Dolores, vestida con un riguroso luto, recibía las condolencias como una reina desconsolada. Roberto, a su lado, interpretaba al prometido destrozado, mientras que el comisario Velarde supervisaba discretamente que el guión se cumpliera a la perfección. Solo cuando el último invitado se marchó y la casa quedó sumida en un silencio sepulcral, Ernesto pudo finalmente hablar con su tía a solas. La encontró en su habitación, sentada frente al tocador, cepillando metódicamente su cabello mientras tarareaba una suave melodía. «Tía, necesitamos hablar», dijo.
cerrando la puerta tras él. Dolores lo miró a través del espejo, su rostro una máscara perfecta de serenidad. «Siéntate, querido, te estaba esperando». Ernesto tomó asiento en el borde de la cama, observando el rostro de su tía, que parecía haber envejecido y rejuvenecido al mismo tiempo en los últimos días. «Quiero saber la verdad», dijo sin preámbulos. «Todo lo que pasó esa noche en el sótano, lo que realmente le sucedió a Carmen». Dolores dejó el cepillo sobre el tocador y se giró para enfrentarlo directamente. «¿Qué verdad buscas, Ernesto? ¿La que crees recordar? ¿La que todos han acordado contar? ¿O la que realmente sucedió?» «La que realmente sucedió», insistió él. Una sonrisa enigmática se dibujó en los labios de Dolores. «A veces, sobrino, la verdad es como el agua en tus manos. Intentas retenerla y se escapa entre tus dedos. No más acertijos, tía, solo la verdad». Dolores suspiró, como resignándose. Carmen descubrió quién era su verdadera madre. Augusto la mató por ello. El doctor Palacios le ayudó a deshacerse del cuerpo, siguiendo un ritual que practicaban desde hacía años. Sus palabras eran frías, desprovistas de emoción. «Tú descubriste parte de la verdad. Augusto intentó matarte en el sótano. ¿Y quién le disparó? ¿Fuiste tú?» La sonrisa volvió a los labios de Dolores. «Siempre has sido un muchacho inteligente, Ernesto. Sí, fui yo quien disparó. Roberto nunca estuvo allí. Era mi revólver, no el suyo. Lo guardaba para protegerme de Augusto, por si algún día descubría lo que yo sabía sobre él». «Mataste a tu propio esposo». «Maté al asesino de Carmen», corrigió ella. «Al hombre que durante años me hizo creer sus mentiras, que me obligó a criar como mía a la hija que tuvo con una sirvienta, mientras me culpaba por no poder darle un heredero. ¿Y lo del ritual caníbal? ¿El guiso de la cena?» Ernesto necesitaba confirmación de esos recuerdos, que aún le parecían demasiado horribles para ser reales. Dolores asintió levemente. Augusto y Palacios prepararon partes del cuerpo de Carmen para el ritual. Yo lo supe, pero no pude impedirlo. Solo pude advertirte a ti, a través de Remedios. ¿Por qué fingiste sorpresa cuando encontraron el cuerpo de Carmen en el río? Porque no esperaba que apareciera. Augusto me había asegurado que se habían deshecho de todos los restos. ¿Y el cuerpo de tío Augusto en el pozo? ¿Fuiste tú quien lo arrojó allí? Una risa suave, casi infantil, escapó de los labios de Dolores. «Con ayuda de Remedios. No fue fácil. Tu tío era un hombre corpulento». Ernesto se estremeció ante la frialdad con que su tía relataba estos hechos atroces. «¿Por qué, tía? ¿Por qué mantener toda esta farsa? ¿Por qué no denunciaste a Augusto cuando descubriste lo que le hizo a Carmen?» Los ojos de Dolores se endurecieron. «Y destruir la reputación de la familia, exponer nuestro nombre al escándalo. Los Montero tienen 4 generaciones de respetabilidad en Puebla. No permitiré que terminen recordados como una familia de caníbales y asesinos». Era la misma lógica retorcida del comisario Velarde, el mismo pacto de silencio que protegía a los poderosos a costa de la verdad. «¿Y ahora qué?», preguntó Ernesto. «¿Seguimos fingiendo que todo fue una serie de trágicas coincidencias? Ahora, querido sobrino, tú volverás a Ciudad de México y continuarás con tu vida. Yo permaneceré aquí, como la viuda respetable de Augusto Montero, preservando el legado familiar. ¿Y si decido contar la verdad?». La expresión de Dolores se tornó gélida. «Nadie te creería. El comisario Velarde se ha asegurado de ello. La carta del doctor Palacios ha desaparecido. Roberto Huerta jamás admitirá conocer estos secretos por el bien de su propia familia. Y tú», su voz adquirió un tono amenazador, «podrías sufrir un desafortunado accidente, como tantos otros que han amenazado con exponer secretos inconvenientes». Ernesto comprendió que estaba atrapado. La verdad, como había dicho su tía, se escurría entre sus dedos como el agua. No tenía pruebas, solo recuerdos confusos que todos se empeñaban en desacreditar. «Me marcharé mañana»,
dijo finalmente levantándose. Pero esto no ha terminado, tía. Dolores volvió a sonreír, retomando su cepillo y girándose hacia el espejo. Claro que ha terminado, querido. Todos brindaron felices en la cena de Pascua, menos quien sabía el secreto del guiso. Y ahora, ese secreto morirá con nosotros. Cuando Ernesto abandonó Puebla al día siguiente, una fina lluvia caía sobre la ciudad, lavando las calles empedradas, como si intentara limpiar los pecados ocultos tras las fachadas coloniales. En su maleta llevaba el diario de Carmen y la carta de Lucía, pruebas insuficientes de una verdad que nadie quería escuchar. Años después, cuando la noticia del fallecimiento de Dolores Montero llegó a sus manos, Ernesto no pudo evitar preguntarse qué secreto se había llevado su tía a la tumba. El obituario, publicado en El Sol de Puebla, destacaba su labor filantrópica y su inquebrantable compromiso con las tradiciones familiares. Entre los dolientes mencionados estaba Roberto Huerta, descrito como amigo cercano de la familia. La verdad, como el agua entre los dedos, se había evaporado completamente, dejando solo el eco distante de aquella cena de Pascua donde todos brindaron felices, menos quien sabía el secreto del guiso. Y así concluye nuestra macabra historia de la cena de Pascua en Puebla. ¿Qué les pareció? Me encantaría saber qué emoción les ha dejado este relato. Horror, angustia o quizás una profunda inquietud sobre las apariencias familiares. Si conocen a alguien que disfrute del terror psicológico o que tenga debilidad por las historias de secretos familiares en la México antigua, compártanle este video. Estoy seguro que apreciarán sumergirse en los oscuros pasillos de la mansión Montero. No olviden suscribirse y darle like si quieren más historias como esta, donde lo cotidiano esconde los más terribles secretos. Hasta la próxima, si se atreven a volver.